Bien, yo le aprecio mucho a José Antonio Mira, el secretario de Hacienda y Crédito Público, que esta mañana había dicho, cuando no había Cámara de Diputados, yo el viernes entregaré el paquete económico, ley de ingresos y presupuesto de egresos. Yo dije, pues a ver si... Y pues sí lo entregó esta mañana, porque ayer llegaron un arreglo y ya se pudo instalar la mesa directiva, con 2 días de retraso en nuestro calendario, en el humano, en el calendario de todos, pero dentro del tiempo del legislativo, que ya ve que paran, como bíblicamente detuvo al sol, su reloj legislativo. Y entonces ya entregó este presupuesto, este proyecto de ley de ingreso y presupuesto de egresos. Antonio, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Bien, Joaquín, muchas gracias por invitarme de nuevo siempre, no solo a tu estudio, sino a tu casa. Gracias, esta es. Dime una cosa, ¿dónde te agarró el temblor? Porque eso con lo que empiezan hoy todas las conversaciones. Estaba ya en casa y estaba, bueno, le di seguimiento en Twitter y me sentí acompañado porque te estaba siguiendo a ti. Sí, estaba trabajando. Largo, en el sur tienen su casa, tu casa, se siente menos. Sí. En general pues, es pero se sintió largo, se sintió largo, se sintió importante, generó preocupación y desde entonces oraciones y preparación. Pues que no queda más, No queda más. Ahora dime una cosa, hay recursos primero pues para los programas de emergencia, las ayudas, la reconstrucción y ayudar a la gente. Y así hay, y fíjate que México tiene una arquitectura muy sólida, muy bien pensada para hacerle frente a estas contingencias. Tenemos recursos presupuestales, está el Fondo Nacional de Desastres Naturales, tiene recursos, habrá posibilidad de ahí de sacar dinero si se ocupa. Ese fondo cubre las primeras pérdidas, la emergencia, lo inmediato. Si las pérdidas rebasaran cierto monto, salimos a contratar un seguro por exceso de pérdida. Tenemos además también... O sea, ¿hay un seguro para exceso de pérdida? O sea, si pierde uno más, creo que son de 10,000 millones, entra un seguro que cubre el siguiente tramo. Ah, mira, tenemos un bono, estoy enterando hoy de eso. La Yo verdad creo es que todos los mexicanos lo tenemos bien armado, porque entra lo presupuestal, entra el mercado de seguros, tenemos algunas coberturas en el mercado de deuda, emitimos un bono catastrófico que nos paga cuando Oye, ¿y por qué no cuentan esas cosas? ¿Sí? Fíjate que somos pioneros en eso en el mundo. Yo creo que somos los que tenemos una arquitectura muy robusta y además en este caso, aunque no la tuviéramos, estaríamos pendientes, pero la tenemos y estamos esta estructura que me parece extraordinaria es como secreta. Bueno, de repente, como a veces decimos nosotros, luego algunas cosas que son bien importantes, que son buena noticia, que hablan de un país que ha cambiado, y ha cambiado desde cómo construimos hasta cómo enfrentamos las contingencias, cómo las informamos. Sí, pero yo no tenía ni idea de esto, que pudiera existir un seguro que te paga lo que te rebase y se te acaba el dinero para resarcir daños. Y dentro de lo presupuestal tenemos aseguradas carreteras, tenemos aseguradas hospitales, tenemos aseguradas las escuelas. Entonces es un marco bastante bien armado. ¿Del bono de desastre? Es un bono catastrófico y que de hecho ya lo cobramos una vez, lo cobramos, tú te has de acordar, cuando Patricia estaba dentro de los parámetros de ese bono, y lo más probable es que ese también lo esté. Entonces estamos pertrechados, estamos listos, pero voy a insistir, aun si no lo estuviéramos, tendríamos que hacer los ajustes para acompañar a quien hoy ocupa a un gobierno federal cercano. El presidente Peña Nieto estuvo pendiente desde la madrugada. Anoche fue al Senapred, sí. Hablamos recién y nos dijo también que estuviéramos pendientes y atentos. Más allá de que tenemos una buena arquitectura y que tenemos los recursos para acompañar y para hacernos presentes, el presidente nos pidió que estuviéramos alerta para lo que se ocupara. Bien, este es el tema de la coyuntura, ¿no? De la urgencia, de la emergencia. El otro es del calendario. Dice la ley que el 8 de septiembre el secretario de Hacienda, el gobierno federal a través del secretario de Hacienda debe entregar a la Cámara de Diputados el paquete económico, o sea, ley de ingresos y presupuesto de egresos, ¿no? Y ahí tienes razón, cuando empezabas tu programa y tenemos a la vista el boletín, teníamos la duda si era el 8 de septiembre en el día calendario o el 5 de septiembre en el día legislativo. Entonces íbamos a amanecer el 5 en la mañana en diputados y el 8 apenas unos minutos después en el Senado. Afortunadamente amanecimos el 8 de septiembre tanto en diputados como en senadores y cumplimos como siempre la obligación de entregar que es un documento bien importante. Ahí viene primero cómo pensamos que va a cerrar la economía en el 17. ¿Cómo piensan que va a cerrar la economía del 17? Fíjate que entregamos 2 documentos y son 2 documentos que son muy interesantes porque ahí se ve cómo pensábamos en marzo que iba a comportarse la economía para el cierre del año, y luego se ve hoy
cómo pensamos a 6 meses de distancia, y la verdad es que las cosas se han movido para bien. A ver, es una proyección completamente o análisis completamente diferente. El de marzo, y ya no te digo el de diciembre o enero, Sí. que el de este mes de septiembre. Solo quiero recordar una cosa, porque luego se olvida. El 20 de enero de este año un dólar interbancario valía 22 pesos con 5 centavos. A eso se llegó. En este momento el dólar interbancario se está vendiendo en 17 pesos con 68 centavos. Se ha mejorado el entorno, afortunadamente. De 22.5 a 17.68. Sí, ha sido una buena recuperación. La moneda, de hecho, que más se ha recuperado este año. Y además no le daba ninguna oportunidad, ¿no? Se veía complicado. Nosotros insistíamos en que había con qué, que habían buenos fundamentales, que seguiríamos trabajando en generar confianza. Afortunadamente se fueron disminuyendo muchos nubarrones que se veían entonces, los fundamentales de la economía, la buena conducción del marco macro, las reformas estructurales, un banco central autónomo. Todo ello empezó a retomar, a regresar la credibilidad en que estábamos haciendo las cosas bien y con rumbo, y hoy, a 6 meses de distancia de haber entregado precriterios, los criterios reflejan un cierre del año con mejor expectativa de crecimiento, un cierre del año con mayor estabilidad en la moneda, un cierre del año en el que vamos a cumplir no solo las metas fiscales que teníamos para el 17, sino que las vamos a exceder. ¿Tú te acuerdas? Sí. Yo leí en tu columna que yo decía que habrían sorpresas positivas. Sí. Se han venido materializando, y hoy en criterios reflejamos que vamos a cerrar el año con un mayor superávit primario del que habíamos calculado, que la deuda como porcentaje del PIB va a caer en ese 17 respecto al 16. Hablan mucho de que se ha incrementado la deuda y que se ha incrementado el déficit. Y las dos cosas son ciertas en México, en los países emergentes del G20 y en Latinoamérica. Pero cuando comparamos a México con los emergentes del G20 y con Latinoamérica... No, y con los de la OCDE incluso. Somos de los pocos, de los únicos casi, que hemos mejorado nuestro balance fiscal, que este año y el que entra tendremos superávit, y que tenemos una trayectoria de deuda como porcentaje de lo que la economía produce en un año que está cayendo. Este año, por primera vez en muchos, vamos a tener menos deuda como porcentaje del PIB que como cerramos en el 16. Este año el primer superávit primario desde el 2008, y estamos planteando en el paquete que lo volvamos a hacer. Pero ¿qué es el superávit primario? Qué bueno que me preguntas, porque luego se encarrera uno. Sí, es que yo vi, por ejemplo, hace un momento leía yo un documento explicativo y decía: al cierre de 2018 se estima una reducción de los RFSP de 2.9 a 2.5% del PIB, consistente con una trayectoria decreciente del SHRFSP. A ver, necesito al secretario haciendo para que me traduzca. Sí, estoy de acuerdo. Y esta es la versión simplificada, esta es la versión en español. Sí. Pero cuando tenemos un superávit primario, lo que quiere decir es que con nuestros ingresos alcanzamos a pagar los intereses de nuestra deuda. Cuando tenemos un déficit primario, quiere decir que nuestros ingresos no alcanzan para pagar los intereses de la deuda y que tenemos que salir a pedir prestado para hacerlo. Desde el 2013, el presidente Peña Nieto dijo en los criterios económicos, en los criterios de ese año, dijo: nos vamos a endeudar, vamos a darle un estímulo a la economía para acompañar a las reformas, para acompañar el entorno global complicado. Pero dijo desde entonces, cuando termine la administración, aunque nos cueste trabajo, vamos a estarnos endeudando menos, la deuda como porcentaje del PIB va a caer, y eso se cumple en el 17 y se propone para el 18. Y ahí, cuando volteamos a ver al mundo, se ve que México está recuperando su espacio fiscal bien. México en el 17 y en el 18, respecto a Latinoamérica y los emergentes del G20, es de los pocos que tiene este superávit, que ya nos está endeudando para pedir prestado, y de los pocos que tiene una trayectoria de deuda como porcentaje del PIB que está cayendo. Eso quiere decir que vamos a entregar con finanzas públicas sanas. Bien, voy a mandar a un corte, ¿sí? Y voy a regresar con el secretario de Hacienda, José Antonio Emilio. A ver, entonces, yo quiero insistir en esto, secretario Emilio. Uno era lo que veíamos, o lo que nos decían que veían y percibíamos, o se sentía, era la percepción generalizada de un peso. Yo escuché y alcancé a escuchar versiones de a 27 y a 28 el dólar.
pues, el fin del mundo, ¿no? El desploma de las exportaciones, del empleo y la crisis para México. Y la verdad es que lo que hoy vemos es una economía y que todo crece. por el factor Trump, quiero decir, sí. El petróleo primero, el factor Trump después, y la combinación de los dos para nosotros bien difícil, bien complicada, implica un arranque del año probablemente el más complicado que hayamos visto en mucho tiempo. Pero al cabo de las pocas semanas y meses, vemos una economía que crece de manera muy balanceada, hay exportaciones, hay mercado interno, los diferentes sectores todos aportan, vemos en términos generales un mejor desempeño del tipo de cambio, que también nos ha ayudado, que también ha dado certeza, un mejor acceso a los mercados, y eso nos permite... Un precio del petróleo que está por encima del referencial entre 4 y 5 dólares. 42 lo teníamos para este año, pensamos que va a ser 43 en promedio, para el año que entra pensamos que puede ser de 46. Eso nos deja hoy presentarle al Congreso un buen paquete económico. ¿Qué es un buen paquete económico? Es un paquete económico que nos permite cuidar lo fundamental en el presupuesto, sí, que nos obliga de nuevo a ser austeros. El gobierno federal va a tener que volverse a apretar el cinturón, pero con un esfuerzo menor del que hemos hecho en el 2015 y en el 2016, un recorte como de 28,000 millones de pesos. Pero se ve en general... Los estados tendrán buenas participaciones y aportaciones, los programas sociales están cubiertos y fondeados, nadie que hoy esté recibiendo un apoyo en un padrón del gobierno federal será o tendrá que hacer ningún tipo de ajuste. Nosotros contendremos servicios personales, contendremos de nuevo el gasto operativo, pero en términos generales es un paquete que da confianza. Un paquete donde no se mueve nuestro marco tributario, el presidente lo comprometió y lo está cumpliendo para el cierre de su administración. O sea, que no compromete el marco tributario, yo lo traduzco que no va a subir impuestos. Es correcto, es una buena traducción al español. Sí, o sea. Siempre ayuda a que vengamos acá al programa para que cuidemos cómo redactar los boletines. No, porque luego aquí veo, perdón, que te interrumpa, obviamente va a tener una respuesta, o yo no, porque no me dan las cuentas. Dice, para el próximo año se estiman ingresos presupuestarios por 4.7 mil millones de pesos, ¿sí? Y el presupuesto de egresos asciende a 5.2. La diferencia es la deuda. O sea, como en cualquier presupuesto familiar, hay fuentes y hay usos. La ley de ingresos me detalla las fuentes. ¿De dónde voy a sacar el dinero? O sea, la ley de ingresos es el sueldo. El sueldo más la deuda. En una familia nuestra restricción presupuestal es mi ingreso, mi sueldo y lo que pueda yo pedir prestado para una hipoteca, y lo que pueda pagar, ¿no? Lo que pueda pagar. ¿Qué es lo que estamos planteando para este año? 4.7 millones de pesos de ingresos y 466 mil más o menos millones de pesos de deuda, y eso me da 5.2 mil millones de pesos, que es mi techo de gasto. Eso es lo que puedo yo gastar. Esos 466 mil millones es el menor nivel de endeudamiento en un año que hemos tenido desde el 2013. El año pasado pedimos un poco más, pedimos 2.9 del PIB, el año que entra vamos a pedir 2.5% del PIB. Con eso completamos el ciclo que le hemos denominado de consolidación fiscal, que implica que vayamos pidiendo prestado algo que en el tiempo podamos sostener y que implique que lo que históricamente debemos como porcentaje del PIB vaya cayendo. Entonces mi techo son estos 5.2 mil millones de pesos. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Qué va a crecer y en dónde tenemos que hacer esfuerzos el año que entra? Hay algunos rubros que crecen más rápido, hay algunos rubros que crecen igual que la recaudación, las participaciones y las aportaciones. Ahí acompañamos a los estados, son nuestros socios en la recaudación, les participamos recursos. Van a venir el año que entra casi 28 mil, poquito más de 28 mil millones de pesos más de los que tuvimos este año. Será un buen año para los estados, es un presupuesto que tiene en consecuencia un acento federalista. Las aportaciones también vienen bien y esos dos elementos ayudarán a que los estados se enfrenten una mejor circunstancia en el 17 que en el 18. Sí, dime una cosa, hoy se empieza el periodo electoral, ¿sí? El proceso electoral, que va a desembocar, como decía, en las elecciones del 1 de julio, que faltan 297 días, y en un año electoral se gasta más dinero, el gobierno gasta más dinero, ¿no? De hecho, y por eso la pregunta es importante, el presidente dijo desde el principio, en mi último año de gobierno,
voy a hacer un esfuerzo de que el presupuesto sea un presupuesto no solamente ordenado, sino austero. El gobierno va a gastar menos dinero, el gobierno federal va a gastar menos dinero en el 18 que lo que gastó en el 17. Porque siempre gastan más por las campañas. Acá no, acá la trayectoria implica que el gobierno siga haciendo esfuerzos, sigue cuidando para tener al cierre de la administración finanzas públicas sanas. ¿Dónde va a haber mayor gasto? Hay mayor gasto porque hay un mayor costo financiero de la deuda y hay mayor gasto porque nos sigue creciendo el gasto pensionario. Entonces le va bien a los estados en aportaciones y participaciones. Tenemos que hacer un esfuerzo porque crece el costo financiero de la deuda y crecen las pensiones. Y eso quiere decir que en el gasto del gobierno federal tenemos que hacer un esfuerzo como de 28,000 millones de pesos. En el pasado hicimos un esfuerzo como de 250,000 millones. Este último ajuste es difícil porque se acumula con lo que hemos hecho en el pasado, pero es más pequeño que el que hicimos antes y nos debe de permitir un buen tránsito del presupuesto. Ahora, bien, déjame hacer una aparte porque decía, hoy inicia el proceso electoral y tú sabes que tú has sido señalado como uno de los 4 finalistas para ser candidato del PRI, sobre todo marcadamente después de que en la última asamblea del 12 de agosto del PRI eliminara el candado que hablaba de la militancia, y tú me dijiste aquí la vez pasada que no militabas, que nunca has militado en ningún partido. Así es, eso es, así es, aquí lo hemos platicado. Yo también dije entonces que a mí me parecía una muy buena señal la que mandaba el priismo de desdoblarse hacia la ciudadanía, de voltearla a ver y de fomentar algo que yo creo que es muy valioso, que la sociedad y los políticos se encuentren, que los ciudadanos y los militantes dialoguen. Eso va a enriquecer no solamente el proceso electoral, eso va a enriquecer la vida política del país cuando los partidos y los ciudadanos empiezan a tener un mejor diálogo y empiezan a construir un mejor vínculo de confianza. Pero esto te abre a ti una oportunidad que no tenías la mañana del 12 de agosto. Es correcto. A mí, muy posiblemente, porque es una definición que se toma a todos los niveles en la asamblea del PRI, en una elección que va a ser histórica en muchos sentidos y tiene que ver con lo presupuestal, porque en lo presupuestal hay una mayor expresión de gasto del INE, de gasto de los tribunales, porque estarán en juego no solamente la presidencia, sino un número muy importante de estados de la República. Hay 3.410 cargos de elección popular. Eso nunca lo habíamos visto en el país. Hay elecciones en 29 estados. Para renovar sus congresos locales o alcaldías. Además de la presidencia de las federales, ¿sí? Eso se ve en el presupuesto, pero a nivel de reflexión del país, nunca habíamos enfrentado una elección en donde tanto estuviera en juego en todos los niveles y en toda la geografía. Y por eso este impacto, esta decisión de abrir el diálogo entre el ciudadano y el partido no se agota solamente en lo presidencial, sino que se derrama en la que será, yo creo, la elección con mayor participación. Pero como yo no estoy ante un precandidato a gobernador, gobernador Banco de México puede ser, pero vamos, yo estoy ante un precandidato. Hasta esa se renueva. Sí. Si de veras se renueva ahora sí todo. Sí, pero eso nada más hay 5 votos, ¿no? Empezando por ya uno de calidad que no está en el Banco de México. Pero en fin, lo que quiero decir es que estoy entre un precandidato presidencial del PRI. ¿Y cómo te sientes con eso? Bien, ¿no? Mira, siempre, uno es servidor público, uno tiene esa vocación. ¿Tú pensaste alguna vez de niño ser presidente? Mira, yo tenía mucha ilusión, lo hemos platicado, cuando yo estaba en la prepa, mi papá era director general de promoción fiscal en la Secretaría de Hacienda, le reportaba a la subsecretaría del ramo, y a mí me parecía en mi universo que esa subsecretaría era importante, que era relevante, y pensé cuando empecé a estudiar economía que si yo tenía mucho éxito, ese es el espacio que me subsecretario de Hacienda. Así es. Y crédito. Lo ocupé, lo agradezco, fue una gran oportunidad. De entonces para acá, todo lo demás que me ha sucedido, las oportunidades que por generosidad se me han brindado y a las que yo espero haber comprometido, no era algo que yo nunca hubiese visto en mi entorno de posibilidades, en mi entorno de desarrollo. Pero si pensaste ser presidente, ¿lo soñaste o no? ¿Tu meta era ser subsecretario de Hacienda? Lo sueña cualquiera que tenga vocación, pero mi meta, lo que yo pensaba que estaba a mi alcance era eso. Bueno, pero ahora lo sueñas. Lo sueño yo, lo sueñan muchos, pero déjame regresar porque es cierto, yo creo los dos calendarios que hoy coexisten, el electoral hoy empieza y el electoral implica todavía definiciones.
que van desde el método hasta las reglas, hasta las alianzas, y hasta ese momento pues empezará a definirse, yo creo, cada quien en lo particular. Pero tú... Y mientras van los otros tiempos que tenemos que cuidar también. Pero tú estás puesto. Yo estoy ahí, yo estoy en ese espacio de diálogo. Sí, a ver. Así hablamos, así es como el boletín. Voy a leer otra vez el boletín. Pero el SHFSP. Se estima una reducción del RSF de 2.9 a 2.5% del PIB, consistente con una trayectoria decreciente del SHRFSP. Te pregunto. En ese lenguaje estamos, en esa trayectoria de consolidación. ¿Estás puesto para ser candidato? Mira, hoy, y lo digo con seriedad porque es bien importante, estoy puesto para conducir el trabajo alrededor del paquete económico que hoy me toca. Que no es ninguna novedad para ti, porque ¿cuántos años lo has hecho? Pues mira, se hacían burlas de chico porque yo decía que me podía ir de vacaciones hasta que se aprobara la ley de ingresos. Bueno. Entonces directamente y a tras mano, a través de mi papá, literalmente desde la infancia. Bien, entonces, ¿estás puesto para ser candidato presidencial? De nuevo, yo creo, Joaquín, todavía hay que esperar un poco para... Pero en tu ánimo, ¿estás dispuesto para hacerlo? En mi ánimo, yo siempre he estado dispuesto y confiado de que si se me dan oportunidades, pondré lo mejor de mí para sacarlas adelante. Pero hoy, puesto y concentrado en hacer un buen trabajo. A ver, lo voy a poner como tú lo dices. Si se te ofrece a ti la candidatura del PRI a la presidencia de la República, ¿la aceptarás? Yo creo que hay que esperar, Joaquín. Hay que esperar. No, pero si la aceptarás, es como le preguntas a un cardenal que entra al cónclave si le y contestan igual, porque tú has estado, casi has sido miembro tú de los cónclaves. Contestan igual, es cierto. Entonces, pero aquí no sea el Espíritu Santo. Yo me alineo a lo que dicen los cardenales y que sea lo que Dios dice. Bien, pues gracias, Pepe, muchas gracias por venir. Es el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, que presentó el paquete económico, proyecto de ley de ingresos y presupuesto de ingresos al Congreso para el año que viene. Tiene que estar listo. Ley de ingresos el 15 de octubre en Cámara de Diputados, finales de octubre en Cámara de Senadores, 15 de noviembre México tiene que tener la certeza de un buen paquete económico para el año que viene. Que es aprobar el presupuesto de ingresos. Así es. Gracias, Pepe, que estés muy bien.